Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan en nuestras reflexiones bíblicas, en esta ocasión sobre el libro de los Salmos. Continuamos en el texto número 1. El día de hoy abordaremos el Salmo número 36. Un salmo que a todas luces invita a una reflexión sistemática de nuestro comportamiento y exalta toda a toda transversalidad de la vida del creyente, esa necesidad de reconocer la infinita misericordia de Dios y asimismo de reconocer que necesitamos, tenemos la profunda necesidad como creyentes de estarnos revisando, de estar reflexionando sobre quién es Dios y quién somos nosotros, de conocer con detalle esos atributos de Dios, de conocer cuál es la línea de pensamiento de Dios y cuál es nuestro comportamiento. Haciendo una reflexión privada, particular sobre este Salmo 36, llegan a mi mente una serie de respuestas a preguntas tal vez pseudo teológicas que muchas personas, estoy seguro de que se hacen, y que aún aquellas otras personas que de una buena o una manera malintencionada hacen esta pregunta a quienes somos creyentes, muchas veces no tenemos respuesta. Y en esta reflexión del Salmo 36, esa respuesta parece ser clara y contundente. Vamos a reflexionar un poco sobre la santa palabra de Dios, aprovechando hoy, jueves santo, 6 de abril de este año 2023. Entre otras cosas, la Semana Santa dentro de la religión católica romana eh, establece o manifiesta o invita a una reflexión sistemática los días jueves y viernes, los bien o mal llamados jueves santo, viernes santo. Pues sí, en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Son días de una reflexión que llamaríamos interesante sobre nuestra existencia, sobre nuestra vida, la condición en que está el mundo en estos momentos, la sociedad, la forma en que estamos abordando nuestra presencia y nuestro paso por la vida. Pero yo particularmente pienso que no debería ser el jueves y el viernes santo esos días de reflexión. De hecho, una invitación reiterativa de este canal cada semana, en lo posible en las 52 semanas del año, la invitación es reflexione permanentemente, piense permanentemente, analice permanentemente, medite permanentemente en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres, para que deseche de buena manera lo malo de los hombres y enriquezca su vida con las cosas buenas de Dios. Recuerde en la parte bíblico que establece que quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin más preámbulos, demos gracias a Dios en este día, en esta hora, y entreguemos a Dios este tiempo en alabanza, en adoración, agradeciendo por todo cuanto Dios nos ha dado, nos ha permitido,
presentándonos ante Él con nuestras falencias, con nuestros pecados, con nuestra rebeldía. Entreguemos a Dios nuestra disposición, nuestro corazón, allí presto a ser transformado por su palabra, para que el mensaje de Dios llegue a nuestros corazones, sea grabado en ellos, para que nuestra mente sea registrado y guardado en un lugar especial su palabra, para que todo esto se refleje a través de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. Todo esto sea muestra y testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida, agradeciendo por todo, aún por las dificultades y los momentos adversos, porque a través de ello el Señor nos ministra, templa nuestro carácter, forma nuestro carácter. Padre, a ti te damos gracias, Señor. Te clamamos, Padre, por todos nuestros seres amados, por todos aquellos seres que nos aman a nosotros. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Gracias por nuestras familias. Gracias por todo, Padre. Asimismo, Señor, te rogamos, tengas misericordia de nosotros y nos guardes y nos ministres. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales, aguza nuestro sentir y nuestro pensar en el Espíritu, Señor. A ti oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Muy bien. Vamos, como les decía, a reflexionar un poco sobre el Salmo 36, ese salmo maravilloso que habla de la reflexión sobre quiénes somos y quién es Dios y exalta de una manera extraordinaria en el texto de David la misericordia de Dios. Procedamos. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Extraordinario. Vemos en la redacción de este salmo unas tres fases, tres facetas, tres bloques identificables y de cada una de ellas una
Conclusión, que como les indicaba en el inicio y la introducción de nuestra reflexión del día de hoy, dan respuesta a esas preguntas extrañas que a veces uno se hace o a veces a uno le hacen. Y que, como les decía, muchas veces la respuesta a esa pregunta es no sé. Si miramos la parte inicial del Salmo, vemos que se hace una descripción de lo que podríamos llamar el ser maligno, el ser malo. Y miren cómo lo describen. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, a los ojos del que hace y planea el mal, no pasa nada. Todos somos hijos de Dios. Todos vamos para el cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Pero a los ojos de estas personas de maldad, todos somos hijos de Dios. No pasa nada. No hay temor de Dios. ¿Y saben por qué? Allí en el Salmo 2 lo explica. Su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es decir, haga lo que haga, todos vamos para el mismo lugar. No va a pasar nada. Lo que yo haga malo nunca va a ser tenido en cuenta. Dios es amor. Dios murió por todos. No, no. Potencialmente Dios murió por todos. Efectivamente, por muy pocos. Lea la escritura, estudie la escritura, escudriñe la escritura y se dará cuenta que así es. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Escrito está. Entonces estas personas que hacen el mal piensan, no pasa nada, todos somos salvos. La verdad la Biblia dice que no. Y hay un punto más interesante. Ayer el versículo 4 termina describiéndolo, el procedimiento de estas personas de maldad. Y termina describiéndolo diciendo, medita maldad sobre su cama. Mientras que esta persona reposa, descansa, lo que hace es dedicarse a maquinar la maldad, a revolcarse en su maldad y en la maldad que puede hacer o que quiere hacer a los demás. Se siente a pensar en eso, no descansa. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo esto lo lleva a un estado de demencia, de una demencia espiritual. Y es lo que establece allí en el versículo 3 de este salmo. Dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. En otras palabras, usted tiene que estar loco para hacer y pensar lo que hace y piensa, en vez de estar haciendo el bien. Usted se dedica a cultivar el mal. Y lo hemos visto, lo hemos reflexionado, lo hemos leído en los salmos hacia atrás, que el maligno se ahoga y muere en su propia maldad. No hay forma de recuperar el bienestar cuando se está maquinando de continuo la maldad. Y ayer el Salmo cuarto, perdón, en el versículo cuarto del Salmo 36,
hay un cambio. Pasamos de esa primera fase, de esa primera etapa de describir la maldad del hombre, pasamos a exaltar la bondad, la misericordia y la grandeza de Dios. Y el Salmo lo hace de una manera extraordinaria. Hasta los cielos llega tu misericordia. Ojo, hasta los cielos, pero no podemos pensar en el cielo como la capa de las nubes. La misericordia de Dios es infinita. Y aquí empieza a vislumbrarse esa respuesta a esa pregunta de la que hablábamos ahora. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Y lo que sigue es tremendo. Dice, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y su misericordia es infinita. Dice, versículo 7, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Es una de las formas de la pregunta. O sea, si Dios es Dios, si Dios es todopoderoso, no es tan simple como que Dios destruya al diablo, ya, se acabó el mal. ¿Ah? Si Dios es Dios, no es tan simple como que le prohíba al hombre a través de una acción infinita, a través de una acción sobrenatural, hacer lo malo y se acabó el problema. Todos felices. ¿Ah? ¿No? ¿No es así? Ok. Parece que no es así. Y eso es lo que hace que la misericordia de Dios sea infinita. Y es que nos da el libre albedrío. Nos da la posibilidad de decidir qué hacer. Somos libres. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la maldad, libres de pensar lo que no conviene, libres de la locura. Sería muy fácil. ¿Dónde estaría el mérito si Dios simplemente arranca el mal después de que nosotros lo adquirimos? No habría mérito. ¿Por qué ocurren cosas malas? Porque el hombre en su maldad piensa, concibe y hace cosas malas. Ese planteamiento es tan absurdo como el planteamiento que alguna vez le escuché a alguien. Si determinamos que lo que hoy en día es maldad, decidimos que no sea maldad, por consiguiente habrá menos maldad. Brillante, ¿no? ¿Eso resuelve el problema? A ver, ¿comprenden la respuesta? ¿Me hago entender con la reflexión? Uno decide ser malo. Uno decide ser bueno. Y como no podemos ser buenos, necesitamos la misericordia de Dios para que a través de la misericordia de Dios en la obra de Jesucristo seamos vistos buenos. La misericordia es la oportunidad sistemática de Dios para los seres vivos de decidir lo bueno.
¿Me hago entender? Piensen en ese ejemplo que les acabo de poner. Si decidimos que lo malo deje de ser malo, habrá por definición menos maldad. Brillante, men. O sea, qué orgía de neuronas. Y la decisión de hacer el bien no cuenta. No habría mérito alguno. No sería necesario el acto sacrificial de Jesucristo. No habría necesidad de misericordia. Más adelante vemos en la tercera parte, a partir de ese versículo 7, tal vez el 8, empieza a exaltarse. ¿Cuál es la consecuencia de hacer el bien? De adherirse, ser beneficiario de la misericordia de Dios. En otras palabras, de decidir lo bueno, de decidir correctamente. Eso tiene una consecuencia y esa es la que se explica allí adelante en el Salmo 36. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Tremendo. En este canal hemos hecho mucho énfasis en conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Y aquí encontré otra de esas respuestas. ¿Saben por qué? Dice en el versículo 10, extiende tu misericordia a los que te conocen. No dice a tus criaturas, no dice a tus hijos, dice a los que te conocen. Luego, si tú no conoces a Dios, ¿qué extensión de la misericordia estás esperando? ¿Qué oportunidad adicional estás esperando? ¿Mm? ¿Qué valor extra? ¿Qué valor agregado? ¿Qué bendición adicional estás esperando si no lo conoces? Bien decía la palabra, ustedes alaban, adoran lo que no conocen. ¿Y recuerda por qué fue castigado el pueblo de Dios? Porque fue condenado por desconocimiento. Está en la palabra, escrito está. Ojo, extiende tu misericordia a los que te conocen. No venga pie sobre mí, pie de soberbia contra mí, dice la palabra. Mano de impíos no me mueva. Y la conclusión, como la canción de Alberto Plaza, es contundente. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Recuerda cómo empezó el salmo? ¿Recuerda cómo terminó el salmo? ¿Cómo terminó? Dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad. ¿Y cómo empezó? Dice, la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta lo complicado que es el tema de la iniquidad? ¿Se da cuenta el problema de uno dejarse llevar de esos pensamientos de maldad, de esas obras, de esos actos, de esos pensamientos de iniquidad? ¿Se da cuenta el problema que se le viene encima?
Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Pero es que ahí habla, usted lo acabó de leer, dice los hacedores. Entonces, ¿qué tiene que ver el que piensa? Uno puede pensar tranquilo. Nadie le leía a uno los pensamientos. Dios le lee los pensamientos. Dios sabe lo que hay en su mente. Dios conoce el corazón de los hombres. Escrito está. Recuerde, cuando una, un pensamiento llega a su mente y el proceso de sinapsis inicia a través de la comunicación entre los neurones, surge una idea. Cuando esa idea usted la baja al corazón, concibe un pecado. Y cuando usted pone por obra lo que acaba de llevar a su corazón, da a luz la maldad de ese pecado. De manera que si usted cuida lo que entra en su cabecita celosamente, es muy probable que logre destruir ese pecado antes de hacerle una obra de maldad. La Biblia es una sola. La palabra de Dios es una sola. Y no hay contradicción en ella. Piense, ¿hasta dónde o hasta cuándo le va a alcanzar la misericordia de Dios? O si usted, al igual que yo, necesitamos que se extienda esa misericordia. Piense en eso, medite en eso. El Señor les guarde, el Señor les ministre, el Señor les bendiga.